Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Si eres nuevo, te doy una súper bienvenida, y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme. Hoy, amigos, tenemos un tema que, digamos que ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco. ¿Están listos? Porque hoy vamos a hablar de una noticia que nos dejó a todos boquiabiertos, el anuncio de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, del mismo Kerem Bürsin de Love is in the Air y nuestra adorada Hande. ¿Y de qué se trata exactamente esta sorpresa? Pues prepárense porque lo que voy a contarles es explosivo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada, absolutamente nada, de las últimas novedades, chismes, análisis y todo lo que concierne al mundo de las series turcas, los actores, las actrices y por supuesto las noticias más impactantes. No se olviden suscribirse, es gratis. Y así juntos formaremos una comunidad aún más grande y apasionada. Ya saben, suscríbanse ahora mismo. Bueno, ahora sí, vamos a lo importante. El 16 de julio de 2025 el mundo se paralizó, exagerando un poco, pero sí, las redes sociales explotaron. La noticia corrió como la pólvora. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más grandes de la industria turca, anunciaron su rompimiento. No es un error, lo han confirmado. Y no es que se lo esperaran, ¿verdad? Ellos eran, siguen siendo, estrellas de cine y televisión. Sus fans, enamorados de su química en pantalla, esperaban con ansia su relación fuera de la ficción. Creían que eran una de las parejas más sólidas y enamoradas de Turquía. Recordemos un poquito. Hande Erçel, con su innegable belleza, su carisma y su talento, se convirtió en una de las actrices más queridas y seguidas a nivel mundial. Y Kerem Bürsin, con ese porte, esa mirada, y esa capacidad para enamorar a la cámara, arrasó con los corazones de todo el mundo. Juntos protagonizaron Love is in the Air, una serie que rompió récords de audiencia en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, llena de romance, comedia y drama, cautivó a millones de personas. La química entre Hande y Kerem era tan evidente, tan palpable, que era inevitable que los fans soñaran con que esa magia trascendiera la pantalla. Y para deleite de todos, así fue. Los rumores comenzaron a circular, las fotos juntos aparecían en redes sociales, y finalmente confirmaron su relación. La felicidad era total. Parecía que el amor de Eda y Serkan se había trasladado a la vida real. Fueron la pareja del momento, portada de revistas, invitados a eventos, y cada foto que compartían era recibida con una avalancha de corazones y comentarios de admiración. Eran la pareja perfecta, guapos, exitosos, talentosos y aparentemente muy enamorados. Pero como suele suceder, el amor, la vida y los compromisos suelen tener sus altibajos. Las especulaciones sobre su posible matrimonio, los planes de futuro, la idea de una familia, todo eso inundaba las redes. Y en medio de todo, la noticia del rompimiento. ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? La verdad, amigos, es que hasta el día de hoy, la información oficial es escasa. Los representantes de Hande y Kerem emitieron comunicados, pero fueron breves y ambiguos. Hablaron de diferencias irreconciliables, mutuo acuerdo, decisión tomada con respeto y cariño. Claro, la típica. Como si eso explicara algo. Los fans, por supuesto, se volcaron a buscar respuestas, a analizar cada foto, cada entrevista, cada publicación en redes sociales. Surgieron teorías de todo tipo. *** profundizando en el fenómeno Hande y Kerem ***. Para entender la magnitud de esta separación, hay que retroceder un poco en el tiempo y analizar el fenómeno que generaron Hande y Kerem. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, una joven estudiante de arquitectura que se enamora de un exitoso empresario, resonó con el público por su romanticismo, sus dosis de humor y, por supuesto, la innegable química entre los protagonistas. Hande Erçel, con su encanto natural y su capacidad para transmitir emociones, se ganó el corazón de millones. Su belleza, su estilo y su personalidad la convirtieron en un ícono de la moda y en una de las actrices más solicitadas. Kerem Bürsin, por su parte, con su porte, su carisma y su mirada penetrante, cautivó a la audiencia femenina. Su interpretación de Serkan Bolat,
un hombre aparentemente frío pero con un corazón de oro, lo convirtió en un galán irresistible. La química entre Andy y Kerem era palpable tanto en la pantalla como fuera de ella. Las miradas cómplices, las risas compartidas y la complicidad evidente alimentaron los rumores de un romance. Los fans, que ya estaban enamorados de la pareja en la ficción, no podían esperar que esa magia se trasladara a la vida real. Cuando finalmente se confirmó la relación, la alegría fue generalizada. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida y estuvieran viviendo su propio cuento de hadas. *** El auge y la caída de la pareja ideal ***. La confirmación de la relación entre Andy y Kerem fue un acontecimiento mediático. Las revistas del corazón los querían en sus portadas, los programas de televisión los invitaban y las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos de la pareja. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Compartían momentos románticos, viajes, celebraciones y cada publicación era recibida con una avalancha de likes y comentarios. Pero la vida de las celebridades no siempre es un cuento de hadas. La presión mediática, los compromisos laborales y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. La constante exposición, la falta de privacidad y la dificultad para mantener una vida personal normal pueden desgastar cualquier relación. En el caso de Andy y Kerem, ambos eran actores muy solicitados, con agendas apretadas y proyectos en diferentes países. Las largas separaciones, las constantes grabaciones y la dificultad para pasar tiempo juntos pudieron haber afectado su relación. Además, la presión de los medios y las expectativas de los fans, que veían en ellos la pareja perfecta, pudieron haberles puesto una carga adicional. *** Las posibles causas del rompimiento, un mar de especulaciones ***. Ante la falta de información oficial, los fans y los medios de comunicación se volcaron a especular sobre las posibles causas del rompimiento. Surgieron teorías de todo tipo, desde la incompatibilidad de agendas hasta la intervención de terceros. Incompatibilidad de agendas esta es una de las teorías más plausibles. Ambos actores tenían proyectos muy demandantes, lo que les impedía pasar tiempo juntos. Las largas separaciones y la dificultad para mantener una vida en común pudieron haberles pasado factura. Presión mediática Vivir bajo la lupa de los medios de comunicación no es fácil. La constante exposición, la falta de privacidad y la presión de los fans pueden ser abrumadoras y afectar cualquier relación. Terceros en discordia Aunque no hay evidencia concreta, los rumores de infidelidad siempre surgen en este tipo de situaciones. La posibilidad de que uno de los dos hubiera encontrado a otra persona es una de las especulaciones más comunes. Diferencias de personalidad A veces, las personas simplemente no son compatibles. Las diferencias en la forma de pensar, de afrontar la vida y de planificar el futuro pueden generar conflictos y, eventualmente, llevar al rompimiento. Falta de tiempo de calidad Debido a sus apretadas agendas, es posible que Andy y Kerem no hayan tenido suficiente tiempo de calidad para nutrir su relación. La falta de comunicación, el desgaste de la rutina y la imposibilidad de compartir momentos importantes pueden haber debilitado su vínculo. El impacto en los fans y en la industria La noticia del rompimiento de Andy y Kerem fue un duro golpe para los fans de Love is in the Air, y para la industria del entretenimiento turco en general. Los fans se sintieron como si hubieran perdido a una parte de su sueño, como si Eda y Serkan hubieran muerto para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y apoyo a ambos actores. El rompimiento de Andy y Kerem también tuvo un impacto en la industria del entretenimiento. La pareja era muy popular y su relación generaba mucho interés mediático. La separación significó el fin de una imagen de pareja perfecta y el inicio de una nueva etapa para ambos actores. El futuro de Andy y Kerem Después del anuncio del rompimiento, ambos actores han continuado con sus carreras. Han demostrado profesionalismo, madurez y respeto hacia sus fans y hacia el trabajo que realizan. Andy ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando su talento y versatilidad. Ha continuado consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos internacionales, ampliando sus horizontes y demostrando su talento en diferentes mercados. Ha demostrado que es mucho más que un rostro bonito y que